Vivía inmerso en una especie de niebla casi permanente. A falta de un brazo, el izquierdo, el derecho lo lucía cargado de tatuajes. De la muñeca al hombro, la extremidad era una especie de crónica, la narración visual de toda una vida envuelta en los sucesos más extremos. Tormentas que harían enloquecer a cualquiera en latitudes remotas. Abordajes donde la vida podía perderse como se pierde un pañuelo anudado a la cabeza. Combates sembrados de pólvora. Romances que duraban lo mismo que lo hacían unas amarras a puerto. Y mares con textura amenazante unas veces, generosos otras, bajo cielos cambiantes. A la caída del sol no era difícil verlo sentado en el extremo oriental del malecón, siempre acompañado de personas variopintas. Dicen que somos aquello que nos rodea, que de alguna manera nos delatamos por el tipo de vida y las compañías que escogemos. Nos proyectamos en nuestros gestos, en la mirada y hasta en el tono de voz. Sus modales de camorrista, amigo de provocaciones y bravatas, le seguirían procurando los problemas en tierra que nunca encontró en la mar, donde la vehemencia del hombre es rápidamente aplacada por leyes fácilmente reconocibles por cualquier marino que quiera conservar su pellejo. Aquella tarde estaba solo y miraba al mar. En la bahía, un bosque de mástiles se levantaba sobre el agua, tal era el número de barcos fondeados. Los contemplaba. Cada uno de ellos era una invitación a la añoranza de tiempos pasados, una llamada a la acción envuelta en el humo de su pipa. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al interior de la Luna. Bienvenidos a otro capítulo de A Son de Mar para nuestro canal de YouTube. Ya sabes, te lo vuelvo a recordar, lo importante que es que te suscribas, que le des al pulgar hacia arriba si te gustan los contenidos y lo que ves y escuchas en este canal. Es la forma de hacer crecer la comunidad y con ello incorporar nuevos contenidos e ir enriqueciendo el canal para que lo disfrutemos todos muchos más. En A Son de Mar nos gusta hacer entrevistas y nos gusta hacer entrevistas porque aprendemos mucho con ellas. En la de hoy, además de aprender, vamos a hacer una búsqueda consciente de conocimiento. Seguro que conoces Oceanosofía. Oceanosofía es una plataforma del saber que bucea entre los entresijos del conocimiento a bordo de barcos clásicos y barcos singulares, organizando una serie de travesías espectaculares. Travesías en las que también participan expertos en diferentes ámbitos del saber, como pueden ser, no sé, la ciencia, la filosofía, el arte, el pensamiento en general. Seguro que si te apuntas a alguna de estas travesías, no vas a ser el mismo cuando regreses de ellas. Vamos a hablar de Oceanosofía y lo vamos a hacer con quien mejor conoce, creo yo, Oceanosofía, que no es otra persona pues que su director, que Alberto Zunzunegui, a quien ya saludamos. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas tardes y muchas gracias por este espacio que nos brindas. Bueno, bienvenido a bordo de la Luna. Tenía muchas ganas de hablar contigo porque te escucho en el canal de iVoox y la verdad es que las entrevistas que haces me parecen estupendas. Alberto, Oceanosofía, vamos a definirla como la aventura del conocimiento en el mar, ¿no? Así es como os definís en Internet. La aventura del conocimiento, Alberto, ya de por sí es apasionante. Si además la hacemos en la mar y por la mar, ya ni te cuento, ¿no? Bueno, efectivamente, sí, ese océano, mar, ¿no? Y Sofía, conocimiento, sabiduría. Es esa aventura, como tú dices, del conocimiento a través del mar o en el mar. Y es que tú que navegas, tú que dedicas una parte importante de tu vida a hablar del mar, sabes el efecto transformador que el mar tiene sobre las personas. Es algo muy especial. Quien ha navegado lo sabe bien. Para empezar por uno mismo, ¿no? Por lo que el mar te aporta, los cambios que genera el mar en ti, en tu persona, esas reflexiones, ¿no? Cuando estás en una guardia, en solitario, en la cubierta de un barco, si además es navegando de noche con luna llena, pues en fin, esa foto o ese momento es tan especial que te pone en comunión pues con el universo que habitas, ¿no? Entre otras cosas. Y eso te hace te plantees preguntas, que indagues dentro de ti, que te preguntes el sentido de las cosas.
o si además tienes la suerte de tener a alguien al lado, pues la conversación seguro que va a derivar por unos derroteros donde se va a mostrar esa parte más íntima o interior de la persona que tienes al lado, ¿no? Sí. La mar evoca en la mayoría de las personas sentimientos de libertad, ¿no? Y además lo hace al 100%, quiero decir. Además del sentimiento de libertad que evoca, tiene la cruz de esa moneda que es la responsabilidad, ¿no? No podemos entender la libertad sin responsabilidad. Y en un barco puedes disfrutar de la libertad que te da el mar, pero si no eres responsable llevando el barco y controlándolo todo, pues mal vamos, ¿no? Sí, y además, mira, has mencionado una palabra que a mí me parece especialmente bonita y especialmente interesante, sobre todo porque yo creo que en parte la hemos exiliado del Mm. vocabulario habitual en nuestra sociedad, ¿no? El hablar de responsabilidad generalmente se añade o se asocia a cuando hay un problema, una catástrofe, se busca a los responsables, pero esa responsabilidad que tenemos cada uno frente a la vida, ante nosotros mismos, ante los demás, ante los compañeros de travesía, yo creo que esa se nos olvida muchas veces y no somos conscientes de que, queramos o no, esa responsabilidad está presente en nuestras vidas y además es personal e intransferible. Nadie puede, entre otras cosas, llevar el timón de nuestra propia vida por nosotros, lo cual a veces creo que también se nos olvida. Y en un barco, evidentemente, la responsabilidad que tiene no solo el capitán, que es quizás la figura más visible cuando uno habla de responsabilidad a bordo de un barco, pero también la responsabilidad que tiene la persona, el marinero, que tiene que subirse a aferrar una vela, o el que está abajo en máquinas, si es un barco grande, ¿no? O el cocinero, que da de comer a Ujú. toda esa tripulación. Y en un barco se ve muy bien que nadie sobra, nadie está de más y que todos, desde el primero hasta el último, tienen un ámbito de responsabilidad y que sin la contribución de todos ellos, la navegación no sería posible. Y esa metáfora la puedes trasladar perfectamente a la vida. Si alguien no barriera nuestras calles, nuestra vida en las ciudades sería imposible. Si alguien no atendiera a una persona cuando tiene una enfermedad o un accidente, pues evidentemente sería mucho más doloroso o se perderían muchas más vidas, ¿no? Al final quiero decir que todos y cada uno de nosotros vamos en el mismo barco y tenemos una responsabilidad. Y yo creo que eso es algo que en un barco, en el contexto de un barco, se aprende o se vislumbra especialmente bien desde el primer momento. Ujú. Bueno, no es cuestión de hablar de política, porque este no es un canal para hablar de política, ni mucho menos, pero incluso la mar y la navegación nos enseña también el principio de autoridad, ¿no? Suele decirse que en un barco no hay democracia, y es que es verdad, en un barco no hay democracia, porque no todos ocupan el mismo puesto, ni todos tienen la misma responsabilidad, y en caso de que vengan mal dadas, las decisiones pues siempre vienen de arriba a abajo, digamos, ¿no? Eso es un principio que hay que Totalmente, respetar siempre en un barco. siempre. Pero yo te diría que más allá de un barco es un principio que hay que respetar en la vida. Y además no pasa nada porque esté presente. Quiero decir, en una familia yo no me imagino al padre y a la madre sentado con tres hijos de 4, 3 y 2 años, pues decidiendo en qué tipo de vivienda van a comprar próximamente o en dónde van, a qué colegio van a ir esos niños, ¿no? Con esas edades. En una empresa tiene que haber una cadena de mando, en un ejército no digamos, en un barco también. No pasa nada porque haya una cadena de mando, no pasa nada porque haya una cadena de responsabilidades. Lo importante es que quien está arriba tomando decisiones en un barco, en una familia, en una empresa o desde luego y sobre todo y por encima de todo en un gobierno, porque es quien tiene autoridad o quien toma decisiones por todos nosotros, lo importante es que la persona sea una persona cualificada, sea una persona excelente y sea una persona con autoritas y con potestas. Es decir, una persona que tenga no solo el poder de llevar a cabo las decisiones, sino la capacidad intelectual y sobre todo la capacidad moral de llevarlas a cabo, ¿no? Y esa excelencia es la que debemos de buscar en todo momento en los puestos de liderazgo en nuestra sociedad. Nadie se imagina un barco comandado por el grumete que acaba de llegar a bordo y tampoco se imagina nadie que en un avión, a la hora de meterte,
saliera una azafata diciendo, a ver, ¿a quién le toca llevar hoy el avión? ¿Quién quiere llevar hoy? ¿Quién quiere ponerse a los mandos de la aeronave? Se bajaría todo el mundo si aparece un señor por ahí y decide que va a ser el que lleva el avión en ese momento, ¿no? Pues exactamente lo mismo pasa con la política, ¿no? Hay que buscar a personas excelentes, sean del color que sean, pero todos tienen que ser excelentes, sobre todo excelencia a nivel moral. Bueno, podríamos seguir por estos derroteros, pero no nos vamos a meter en líos, ¿eh? Vale, Vamos a vamos a lo hablar de nuestro. mar. Vamos Venga. a lo nuestro, Alberto. Eres director de Oceanosofía. ¿Qué es y por qué Oceanosofía? ¿Es una manera de estimular encuentros en el mar? ¿Con qué intención? Pues mira, enlazándote un poco con eso que te contaba, ¿no? De lo que significa el mar o lo que el mar ha dado a las personas que navegamos, esa posibilidad de estar con uno mismo, esa posibilidad de conocer a la persona que tienes al lado, porque el propio contexto invita a ello, ¿no? Ujú. Es algo que tenía un empeño muy especial en tratar de llevarlo a otras personas. El hacerlo en un barco, en un pequeño velero, era complicado, no reunía las condiciones adecuadas, ni por tamaño, ni por espacio, y había que pensar en un barco mayor. Tampoco queríamos asociarlo al lujo material, y enseguida apareció esa figura de los barcos, de los grandes veleros clásicos, de los buques escuela, esa figura de esos barcos que evocan otras épocas, que evocan películas magníficas, ¿no? Como Master and Commander, o que evocan esas estampas del Ártico, de la exploración polar, ese Endurance de Shackleton, ¿no? O el Ujú. Fram diseñado por Nansen y con el que Amundsen llega al Polo Sur, ¿no? Ese contexto parecía que era ideal para algo más que para disfrutar de unas vacaciones o para algo más que disfrutar de la propia navegación a vela. Yo he considerado siempre que es un contexto ideal para la formación humana. Y España, aunque tiene casi 8.000 kilómetros de costas, curiosamente nos acercamos al mar como algo lúdico para disfrutar del Ujú. tiempo junto al mar, en la playa, navegando, que es fantástico. Nos acercamos al mar desde un punto de vista extractivo o económico, a través de la pesca, a través de otra serie de explotaciones, pero muchas veces se nos olvida ese papel fundamental que tiene el mar, que es un contexto ideal para la formación humana. Y con ese objetivo es con el que se configura o se forma este proyecto de Oceanosofía, tratando de llevar a ese espacio, a ese contexto, al mar y a bordo de barcos clásicos como el que tenemos aquí detrás de mí, un poco de ese tipo. En este caso, bueno, es un barco más antiguo todavía, con todo velas cuadras, es un bergantín. Los nuestros siguen siendo barcos clásicos de 3 mástiles, pero algo más modernos. Más modernos quiero decirte que tienen 70 años, 100 años, 120 años. Ya, sí, sí. Pero en fin, y ya te digo que la idea era acercar la formación humana, llevarla a su contexto, llevarla al mar. Y con ese espíritu surge Oceanosofía. Así que digamos que la gran aportación de Oceanosofía al cultivo del conocimiento, ¿no? Y al compartir conocimiento, porque lleváis expertos a bordo, como decíamos en la presentación, en diferentes materias, es la de tener el mar como escenario, ¿no? Para estas actividades. Claro, efectivamente, porque imagínate, bueno, de hecho esa fue la primera travesía. La primera travesía que hicimos fue en el Cervantes Saavedra, hace ya 7 años. Coincidía, era el 2019, coincidía con ese quinto centenario de aquella expedición Magallanes-Elcano que pudo constatar la redondez de la Tierra, y pensamos qué buen lugar para empezar a contar historias a bordo de un barco que narrar aquella gesta. Y para ello, pues elegimos a un buen amigo y maestro, Alfredo Álvarez Guerra, que es uno de los más insignes especialistas en el siglo de oro español, historiador, Ujú. investigador del CSIC, y junto a él pusimos a alguien con otro perfil, quizás más comunicador, más narrativo, que era Luis Moyá, comandante retirado de la Armada, Ujú. pero escritor de novelas históricas de éxito. Y no teníamos muy claro si el sueño iba a funcionar. Y además queríamos que, porque es también parte de la filosofía o del ADN de Oceanosofía, que los valores humanos estuvieran muy presentes en aquella travesía, y de hecho lo están en todas y cada una de ellas.
Y bueno, cuando recibí a ese primer grupo a bordo del Cervantes Saavedra, pues hubo por ahí 3, 4 palabras sueltas: trascendencia, espiritualidad, valores humanos, que no tenía muy claro cómo iban a resonar en esos participantes, ¿no? Que venían a una travesía, en principio, a una travesía de historia. Y Ujú. sin embargo, lo que se produjo fue una catarsis. En ese momento la gente se abrió de par en par. El clima que se consiguió en el barco fue un clima muy especial, de gente, de apertura, de participación, de familia, porque aquello terminamos todos como una gran familia. Y de hecho, el final de aquella travesía, de aquel barco, nos bajamos entre lágrimas y abrazos, ¿no? De la emoción, de lo vivido, de los sentimientos. Era muy emotiva para nosotros porque era la primera, para mí especialmente, porque era un proyecto que había costado 12 años poner en marcha, pero además lo fue para la gente que había participado en aquella travesía. Fue un comienzo espectacular, ¿no? Que puso la base de lo que luego haríais después, ¿no? De todas esas travesías, claro, mejor comienzo imposible. Sí, sobre todo porque, claro, uno sueña. Yo creo que todos los que somos emprendedores o los que somos inquietos, bueno, soñamos, visualizamos proyectos, pero hasta que no lo pones en práctica, pues muchas veces no sabes si aquello tiene sentido o no lo tiene, si aquello va a funcionar o no va a funcionar. Y efectivamente esa primera travesía lo que supuso fue la constatación de que el sueño tenía sentido, sobre todo, ¿no? Y a partir de ahí, pues decidimos que merecía la pena y empeñarnos en ello. Las travesías son formativas barra o guión divulgativas. Es decir, no pretendemos hacer un seminario tipo El Escorial, independientemente de que en algún momento se pueda plantear. No pretendemos que el tono a bordo de un barco sea rigurosamente o densamente académico. Sí hay rigor, pero me refiero más Ujú. densamente académico, sino sobre todo divulgativo, ¿no? Y que la gente se pueda acercar a diferentes temas, que tú has mencionado antes algunos de ellos, pues la historia, la exploración polar, la historia de la exploración polar, la oceanografía, la astronomía, el arte, en fin, que se pueda acercar a esos temas tratando, por un lado, de que los comprendan, que los asocien al día a día. Yo creo que lo importante no es el conocimiento por el conocimiento, sino que ese conocimiento nos aporte y nos enriquezca como personas para que eso nos permita tratar de ser mejores en el día a día, ¿no? Ujú. Y ese era un poco el contexto, ¿no? Al final tú sabes que en el mar, sobre todo para los que no navegan habitualmente, es un entorno que te saca de tu zona de confort y eso predispone, el espíritu predispone a las personas de una manera muy especial a escuchar lo que te están diciendo porque eres consciente de que esa cierta inseguridad, bueno, te coloca en una posición donde la persona que tienes al lado o el que sabe es quien te va a guiar y eso te permite que haya un ambiente a bordo muy receptivo, que haya un interés y que todo el mundo al final esté participando. Hay otro aspecto evidente y es que no te Ujú. puedes escapar porque estás a bordo de un barco, con lo Sí, cual, sí, pues sí. sí o sí, pero lo normal, y ya ha pasado en muchas travesías, es que en la despedida haya abrazos, haya lágrimas, haya emoción por lo que se ha vivido a bordo en lo que ha pasado a ser, pues quizás una nueva familia, ¿no? Alberto, me llama la atención el punto de vista humanista que tenéis, ¿no? Como aspecto troncal un poco de todas las actividades que organizáis a bordo de los barcos que tenéis en vuestras travesías. ¿Esto es una inquietud personal del equipo de Oceanosofía? ¿Acaso veis una carencia, un vacío que va siendo hora volver a rellenar? Bueno, ante todo, yo te diría en fin, es sobre todo quizás una vocación personal. Paralelamente a mi vida profesional dedicada a los barcos desde hace más de 30 años, o casi ya 30 años, a la náutica, personalmente he estado involucrado desde muy jovencito, tan temprana edad como 19 años, Ujú. con eso que se llama sociedad civil, ¿no? Anduve en política, eh, pero yo entendía la política como una vocación de servicio, un servicio a la sociedad, no un servirse de la sociedad. Y evidentemente esa forma de entender la política, que es
y no tengo duda, como debería de ser esa vocación de servicio a los demás, chocó con lo que yo me encontré en la política. Así que decidí que no era mi lugar y salir al poco tiempo de ahí. Pero siempre he sido muy inquieto y siempre he estado relacionado con esa intención o esa vocación de tratar un poco de mejorar las cosas, de dejarle a mis hijos un mundo, por lo menos, si no es posible mejorarlo, pero al menos no peor del que yo me he encontrado, ¿no? Y en esa responsabilidad a la que hablábamos al principio, pues entendía que yo tenía que tratar de hacer algo y así lo he hecho toda mi vida, ¿no? Y en esa participación en determinados foros, en determinados ámbitos de la sociedad civil, pues siempre me preguntaba si habría alguna manera de unir eso con el mar. Y bueno, a través del proyecto de Oceanosofía encontré esa forma de unirlo y efectivamente esa vocación está muy presente. Esto va más allá de un proyecto empresarial, va más allá de un producto turístico, va más allá incluso de un viaje. Son experiencias, pero con un sentido, con una vocación en donde ese humanismo, ese escarbar en la persona, ese tratar de mejorarnos como personas, pues yo creo que está siempre muy, muy presentes. Y de hecho, yo lo que siento, tanto hacia este proyecto como hacia los ponentes o conferenciantes que nos han acompañado hoy en día, ya muchos de ellos amigos, o los propios pasajeros, también hoy en día, muchos de ellos ya grandes amigos, es un profundo sentimiento de gratitud hacia ellos, ¿no? Por lo que he aprendido de los pasajeros y los ponentes, por lo que he sentido, por lo que he vivido y por todo lo que me da y me sigue dando, me ha dado y me sigue dando este proyecto. Y eso es algo que, esa vocación de revertir parte de lo que tú has recibido en la vida, revertirlo a su vez en la sociedad, es lo que sin duda nos mueve. La mar como recurso, ya lo hemos comentado, ¿no? Quienes formáis parte de Oceanosofía, el equipo de Oceanosofía, ¿qué visión tiene del mar? ¿Qué significa para quienes formáis parte de este proyecto? Pues es el contexto, ya digo, ideal quizás donde poner en práctica ese sueño. Es algo más que un recurso, es algo más que algo material. Es algo que nos permite crear cosas que entendemos que son útiles para la sociedad, para las personas. Nos permite crear algo donde se produce transformación. Las hemos vivido, ¿eh? Hemos visto transformaciones en las personas importantes, hemos visto personas que nos han demostrado una gran gratitud, nos han llegado a decir en algún caso cosas, bueno, que uno, después de escuchar eso, prácticamente que alguien te diga que esa travesía le ha salvado la vida porque ha llegado a ella en unas condiciones personales muy complicadas o con una pérdida importante, muy cercana, cuando alguien te da un abrazo y te da las gracias por eso, yo creo que uno se siente pagado de por vida y que todos los esfuerzos, todas las noches sin dormir, que a veces las hay, todas las dificultades que tiene que afrontar un proyecto de este tipo, pues no son nada comparados con lo que uno recibe a cambio. Así que sí que está muy presente esa vocación y ese mar azul, ese latir azul del planeta, porque al final es lo que es, ese latido azul del planeta, siempre consideramos que es algo más que un medio, sino que es un entorno transformador, un entorno que permite transformar positivamente a las personas. Así que eso es la forma en que lo entendemos. El mar es un espacio íntimamente ligado, ¿no?, al género humano desde tiempos inmemoriales y a la vez tan hostil. Es curioso esto, ¿verdad? Claro, y además hay veces que alguien te pregunta, oye, pero me voy a marear. Pues, ¿qué le vas a Ujú. decir? Que claro que te puedes marear, porque las Eh, dificultades en el mar forman parte de ese entorno, pero como las dificultades forman parte de la vida. Y yo creo que tendemos como sociedad muchas veces a tener entre pañales o a poner siempre paños calientes alrededor de las personas. Eh, en vez de enseñarlas a afrontar las dificultades, pretendemos que las dificultades no existan. Y eso es algo imposible, eso es una utopía. Las dificultades forman parte de la vida. Y creo que lo inteligente es enseñar a las personas, por un lado, a afrontar las dificultades
y por otro lado, a que esas dificultades sirvan para transformar positivamente a esa persona que las ha tenido que afrontar. Igual que no hay un comandante de barco, un capitán de barco, que sea alguien competente, que sea alguien bueno, que sea alguien con experiencia, que no haya pasado por una tempestad a lo largo de su carrera como marino, una persona que no ha pasado tempestades en la vida probablemente seguirá siendo una persona incompleta, porque esas tempestades, esas dificultades son las que nos enseñan, son las que nos humanizan y son las que muchas veces hacen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. Entonces, esa es también la belleza del mar, ¿no? Esa dificultad implícita en él. Así es. Algunas de las mayores gestas llevadas a cabo, además, por el género humano, han tenido lugar en el mar, ¿no? Y muchas de ellas han sido protagonizadas por España. Un hecho que tampoco pasa inadvertido para vosotros y a lo que también dedicáis tiempo de reflexión y estudio, Alberto. Pues sí, claro que sí, porque a mí no me gusta, o sea, yo huyo digamos, de la exaltación patriótica desde un punto de vista meramente ideológico o político. Pero yo creo que sentirse orgullosos de lo que somos es la base para también andar con la vida con confianza y con seguridad. Un capitán que no se siente orgulloso de su barco, de su tripulación o de lo que él es, difícilmente tendrá la confianza y la firmeza o la seguridad cuando tenga que afrontar un momento difícil en la navegación. Pues lo mismo pasa con las sociedades. Cuando tú no tienes seguridad en lo que eres, cuando no tienes un conocimiento de lo que has sido, cuando no sientes un orgullo por tu historia, por tu pasado, eso genera inseguridad y genera incluso a veces, te diría, hasta un pensamiento depresivo y un pensamiento negativo sobre la vida. Yo creo que las cosas hay que ponerlas en su justa medida. No nos gustan las leyendas negras, pero tampoco nos gustan las leyendas rosas. Yo creo que hay que saber explicar, hay que contextualizar. Tú no puedes juzgar las cosas que ocurrieron hace 500 años con la mirada de un hombre del siglo XXI. Tienes que ser consciente de cómo era el mundo hace 500 años y tienes que ser consciente de lo que ocurría en el Japón medieval, de lo que ocurría en la China imperial, de lo que ocurría con las tribus árabes o nómadas del desierto de África, de lo que ocurría en la Francia de aquel momento, en la Inglaterra de aquel momento. Y comparando eso, ahí sí, con España, en ese estudio comparativo de la historia, te das cuenta de que muchas de las cosas que hicimos fueron absolutamente revolucionarias y en esas es donde hay que poner el acento. Es decir, las leyes, las famosas leyes de India, las leyes de Burgos, cuando se hablaba hace 500 años de la dignidad del indio y aquellas leyes de Indias supusieron probablemente el primer manifiesto que podía parecerse a algo similar a lo que hoy llamamos derechos humanos, pues era algo revolucionario, que todavía tenía muchas carencias, claro que sí, pero había que contextualizarlo. Y esa parte, ese profundo, el humanismo de la escuela de Salamanca, Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Juan de Mariana, todas esas figuras que entendieron el mundo de una forma universal, que entendieron que lo que había que llevar por encima de todo al otro lado del mar era una labor civilizatoria. Yo creo que eso es lo que hay que poner en valor y en lo que hay que profundizar, más allá de las gestas, también evidentemente inmensas, pues de esa llegada a América, de esa circunnavegación del globo o de esa conquista o colonización de un territorio como México que produjo una figura como la de Hernán Cortés, ¿no? Por encima de eso yo creo que hay que rascar en lo profundo, en lo que de verdad es importante y en lo que de verdad merece la pena seguir poniendo en valor hoy en día. Sí, además instalados en la queja permanente como estamos, ¿no? En lugar de agradecer a las generaciones anteriores todo lo que han hecho, porque somos al fin y al cabo fruto de lo que ellos han hecho, ¿no? De los riesgos que han corrido. Si hoy soltar amarras entraña riesgos importantes y quien más o quien menos ha tenido que afrontar en alguna ocasión un temporal, imagínate en el siglo XVI, ¿no? Cuando se hacían a la mar sabiendo que los barcos se podían hundir, que había muchas probabilidades de que un barco se pudiese hundir, ¿no? Sí, ellos creo que
tenían una de las grandes virtudes del ser humano, porque posibilita todas las demás, es la valentía, el valor, el ser capaz en un momento dado de arriesgar, pero sobre todo de dejarte guiar por tus convicciones, ¿no? Y evidentemente en aquellos barcos subían personas que lo hacían por desesperación, por buscar un futuro que aquí no tenían, eso es evidente. Gente que pasaba hambre, gente que, en fin, que lo tenía muy mal. Y la idea de ese nuevo mundo era también la posibilidad de una nueva vida, ¿no? Una nueva Ujú. oportunidad. Pues claro que esa gente embarcaba por eso, pero embarcaban misioneros, embarcaban personas empeñadas en llevar la cultura, en llevar los libros, en fundar escuelas, en fundar hospitales, en fundar universidades. Hay que recordar esa expedición, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, de Balmis y Isabel Zendal, ¿no? Que fue algo, bueno, revolucionario, y que se llegó a decir de ello por el propio inventor de la vacuna, que había sido la mayor gesta, la gesta más, o sea, que le costaba pensar en una gesta de mayor calado humanitario que aquella expedición que llevó la vacuna a todo el mundo, porque llegó la expedición con Salvani, llegó hasta China. Entonces, eso es lo que hay que poner en valor de nuestra historia, ¿no? Y eso es lo que yo creo que el mar nos recuerda, que nuestra historia no se entendería sin el mar, que nuestra historia no se entendería sin esos caminos y esas estelas que dejamos en el azul, y que a través de ello dimos lo mejor de nosotros al mundo y recibimos también buena parte de lo mejor del mundo aquí, no solamente en forma de oro y plata, que también llegó, que duda cabe, sino en productos, bueno, nuevos cultivos, nuevos productos, la patata, el tomate, en fin, una serie de las judías, una serie de productos que aquí no existían y que vinieron de esos territorios, pero además la cultura, ¿no? Claro. Arte, historia, exploración, ciencia y pensamiento, ¿no? Diferentes ramas del saber a bordo de barcos singulares, como ya hemos dicho, y como es el caso del Cervantes Saavedra, un bergantín goleta que queremos conocer mejor. Alberto, contigo. ¿Qué historia tiene? ¿Cuál fue su uso? ¿Y qué travesías tenéis previstas para este barco tan magnífico? Pues mira, a Cervantes yo le tengo un cariño muy especial, porque fue donde empezó nuestra historia, fue donde Ujú. pudimos poner en práctica ese sueño que te contaba antes y donde vimos que ese sueño tenía sentido. El Cervantes fue construido en Suecia en el año 1934 como buque faro. No tenía velas en aquel momento, era un barco con un casco muy recio para aguantar los témpanos en el Mar del Norte y los embates del mar. Y Sí. bueno, después de cumplir su vida de servicio como buque faro, pues alguien lo encontró en un puerto a punto de ser desguazado, decidió llevárselo a Portugal y convertirlo en un velero. El velero anduvo navegando por el mar, dio la vuelta al mundo, estuvo en Australia, en fin, digamos que tuvo una vida muy bonita como barco Ujú. que navegaba por todos los mares, y al término de esa vida, pues también terminó aquí, acabó en España, en aquel momento de la Morina, y fue el primer barco en el que yo me fijé como un posible lugar de formación. Y mientras estaba viendo el barco, estudiando alguna posibilidad, lo había ido a visitar, pues alguien decidió adquirirlo. En este caso, alguien relacionado con la enseñanza. Y bueno, pues adquiere el barco, contacta conmigo, estuvimos en contacto pues desde el primer momento por diferentes caminos o diferentes vías, pero al final aquello pues no terminó de cuajar y ahí se quedó un poco la cosa, ¿no? Y durante esos 12 años hubo pues acercamientos, hubo encuentros. De hecho, ese barco fue puesto en un momento dado a disposición de la Real Liga Naval, en donde en aquel Ujú. momento yo era director del área de turismo náutico. Y bueno, pudimos hacer una primera travesía, que de hecho esa fue la primera quizás, ¿no? En la que yo participé, con padres, o sea, con socios de la Liga Naval y con sus hijos. Fue una especie de campamento para familias
Allí participaron mis 2 hijos, Álvaro y Daniela, y fuimos de Valencia a Cartagena en viaje ida y de vuelta, ¿no? Y esa fue la primera vez que yo pude constatar el valor formativo del mar y que incluso la vuelta de Cartagena, que fue movida, teníamos mala mar y aquello supuso que una parte de los pasajeros se marearan, pero allí lo que salió fue también, como decía antes, lo mejor de los demás. Y entonces el que no estaba mareado estaba pendiente del que sí lo estaba, y cuando la gente se bajó del barco, evidentemente se mencionó el tema mareo, pero la gente se bajó entre abrazos, la gente se bajó diciendo que lo que había vivido había sido muy especial a pesar del mareo. Y ese es el gran recuerdo, ¿no? Y por eso te decía que el Cervantes es un barco que es muy especial para mí, ¿no? Es un bergantingoleta de 3 palos, casi 50 metros de eslora, tiene 13 cabinas para el pasaje, 2 de ellas cuádruples y las demás dobles. Sí. Y ya digo, es un barco sencillo porque es un buque escuela, no es un barco de lujo, es algo que siempre recalcamos mucho a la gente que se nos acerca preguntando por las travesías, porque intentamos trasladarles que el barco no es de lujo, la experiencia sí lo es. El acento, lo que es un lujo, es escuchar a un Alfredo Alvar, a un Jaime Olmedo, a un Javier Cacho, a un Sebastián Álvaro a bordo de nuestros barcos, ¿no? Esa cercanía, esa convivencia con esas personas, con esos conferenciantes, que terminan siendo amigos, eso es lo que es un lujo. Y la parte material queda un poco a un Ya. lado. Oye, Alberto, ¿y cómo es la jornada a bordo de uno de los barcos de Océano Sofía desde que se sirve el primer café de la mañana hasta que compartís una velada en cubierta? Pues mira, lo primero es que efectivamente algo que siempre digo, que en lo que siempre insisto mucho, espera que se ha vuelto a poner así un brillo por ahí Un poquito raro. más claro, ¿no? Sí, se ve un Sí, poquito más bueno, claro, en pero fin, bueno, ahí se ve está. bien, no te Se ve bien. preocupes. Te decía que una de las cosas en las que siempre insisto Sí, es en que se debe de madrugar. Se debe de madrugar porque ver un amanecer a bordo de un barco, ver un amanecer en el mar, es un momento muy especial. Y además, curiosamente, la vida en las grandes ciudades nos ha arrebatado esa posibilidad de ver amanecer. No quiere decir que cuando amanece no estés transitando por la ciudad, que sí lo estás. Puedes estar en un coche yendo hacia tu trabajo, pero pararte a contemplar un amanecer es algo que se nos ha olvidado, igual que pararte a contemplar un atardecer, ¿no? Y eso, sin sí, embargo, es sí. algo que está muy presente. Entonces, eh, levántate temprano, tómate ese primer café, pero contemplando ese amanecer. Y a partir de ahí, pues normalmente ya se levanta el resto, desayunamos juntos, damos un pequeño receso para que la gente, pues en fin, se lave los dientes o Mm, se prepare. Y normalmente ahí tenemos, si no es en el Ártico, la primera clase. Normalmente tenemos una conferencia por la mañana y otra por la tarde. Impartimos esa conferencia. Normalmente son conferencias de 45 minutos de duración, más otros tantos de coloquio, porque ujú, intentamos que sean muy participativas. Y sí, luego siempre queda un espacio pues para tomarte el aperitivo, para comentar lo que te ha parecido la conferencia. Si estamos en las Islas Baleares y el tiempo es bueno, pues para incluso parar, darte un baño, bajar, coger un paddle surf, en fin, vida náutica, ¿no? Luego la ujú, comida a bordo del barco. Si hace buen tiempo, procuramos también que sea en cubierta. Y por la tarde una sobremesa tranquila con un café. En esas sobremesas a veces se producen tertulias interesantísimas. A mí no se me olvidará con en fin, magnífico, recordado maestro Manuel Toaria, que ajá, es uno de qué los bueno, mayores divulgadores científicos que ha dado España. Pues sí, en un café con Manuel Toaria venía a esa travesía que hacíamos en colaboración con el Oceanographic a hablar de, bueno, de la meteorología en el mar, del ujú, tiempo, pero en ese café nos dio una conferencia sobre setas, que él tiene, por cierto, publicado un libro sobre setas, pues nos dio una conferencia sobre setas, que no estaba en el programa, pero absolutamente maravillosa, ¿no? ujú. Eh, Dejamos que la gente pues esté en tertulia o se eche una pequeña siesta y luego pues a mitad de tarde enseguida la otra conferencia, esa otra tertulia, otro tiempo de receso para, en fin, disfrutar de la conversación, del café, del paisaje o la puesta de sol
y luego la cena, y después de la cena, de nuevo, pues tertulia. En el Ujú. Cervantes y en verano con buen tiempo, en cubierta, que, en fin, tomarse algo bajo las estrellas y estar en tertulia con tus compañeros de travesía o con los propios conferenciantes es algo realmente especial. Qué bien, disfrutar de tertulias, conferencias y no sé hasta qué punto del trabajo en las maniobras a bordo. ¿En algún momento quienes se apuntan a vuestras travesías participan o hay una tripulación especializada en llevar el barco y nada más? No, bueno, los que participan ya saben que van a la sección de remo por turnos 2 horas cada día. Ah, qué bueno. No, no, lo digo en broma. No, es A, voluntario la participación. a galeras, La iba a par- decirte, a no, pero no, galeras, no. no, 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 no. La participación es voluntaria. Sí que aprovechamos para dar alguna clase introductoria a la teoría de la navegación. Esa normalmente me toca a mí darla o al capitán del barco o conjunto con la tripulación. Hablamos de esa, ya digo, esa, digamos, introducción a la navegación a vela. ¿Por qué navega un barco de vela? ¿Cuál es el principio, los principios físicos? Tratando de que sea una explicación fácil, pero bueno, explicando un poco cuáles son los principios por los que el viento puede impulsar el barco, los ángulos para que ese impulso se traduzca en empuje, Sí. en fin, ese tipo de cosas. Nomenclatura náutica, que más allá de proa, popa, estribor, babor, claro, en un barco de época pues los nombres son interminables, porque cada palo tiene un nombre, cada verga tiene un nombre, cada vela tiene un nombre. Claro, el Cervantes Saavedra son 17 velas las que lleva, ¿no? Entonces, claro, cada vela tiene un nombre, ya no es la mayor, el foque o el Y el Génova enfoque. o la mesana, ¿no? Ah, ya Sí, sí. estás empiezas con el foque, petifoque, contrafoque, juanete sobre juanete, velacho bajo, velacho alto. Es interminable. Cuando uno solo aprende ya acabó la travesía, ¿no? Lo que vamos es procurando que la gente vaya, por lo menos que le suene, ¿no? Sí. Explicamos lo que es la jarcia de labor, la jarcia fija, de alguna manera, pues que cuando vuelvan a ver Master and Commander, quizás Sí. entiendan un poquito más lo que está sucediendo a bordo del barco, o en muchas películas, curiosamente, que cuando ves que se está hablando de la navegación o de la vela, le dan unas patadas a los tratados de náutica más elementales Sí. curiosamente espectaculares. Y uno se pregunta, hombre, ¿no podían haber cogido como asesor de la parte náutica a alguien que sepa un poquito de mar, ¿no? Yo creo que sería lo suyo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea que sí, 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 enseñamos. Muy bien, genial. Oye, en Oceanosofía trabajáis con el calendario en la mano, ¿no? Organizando travesías, ya decimos, durante periodos determinados del año. A partir de mayo, de este mes de mayo, ya tenéis organizadas navegaciones por el Mediterráneo, Noruega y, ojo, en octubre 2 viajes al Ártico, nada más y nada menos. Este es el calendario de 2026, ¿verdad? Sí, ahora mismo hay una travesía en mayo que para hablar de orcas, atunes y lo que se ha denominado, lo que su autor, el autor de esa teoría, denomina el Pacto de la Orilla, Fernando López Ujú. Mirones. A bordo vendrá Manuel Pimentel, que es editor, escritor y alguien que sabe mucho de viajes. Y hablaremos, ya digo, de orcas, atunes y de ese pacto, esa simbiosis, donde desde tiempos ancestrales las orcas aprendieron a trabajar en equipo con los humanos, con los seres humanos. Y entonces empujaban las orcas a los bancos de atún hacia la orilla, hacia aguas someras, donde los pescadores se encargaban de capturar los atunes y en la refriega, los que salían heridos, los despojos, la cabeza, las entrañas que no tenían utilidad, eran Sí. arrojadas al mar y las orcas se aprovechaban de ello. Esa será en mayo, del 26 al 30 de mayo, al 31, perdón. Luego Ujú. tenemos otra travesía en verano en las Islas Lofoten, en Noruega, para hablar de vikingos y de exploración polar, o de exploración sobre todo las grandes gestas de navegación de los vikingos, con Javier Cacho y con alguien que además va a sorprender a propios y extraños, Andreas Aumente, un estudiante de tercero de arqueología, que es un estudiante absolutamente brillante. Él es de ascendencia por parte de madre sueca. Desde muy pequeño se empezó a interesar por toda la mitología nórdica. Es impresionante lo que sabe y además es impresionante cómo lo cuenta y cómo lo relaciona con temas
nos hacía mucha ilusión darle la alternativa a un joven, a una joven promesa, a alguien que destaca por sus conocimientos y como estudiante, ¿no? Ya digo que va a sorprender a propios y extraños. Y Ujú. luego en septiembre llevaremos a cabo otra travesía en Cervantes, aquí en España, para hablar de hispanismo, el ruedo hispánico, con dos grandes maestros, con Alberto Gil Ibáñez. El último libro que acaba de publicar es Hispanoterapia. Bueno, precisamente eso que hablábamos antes, ¿no? Digamos que él apuesta por recuperar nuestro orgullo, por nuestro pasado, por lo que somos, sin leyendas rosas, pero también tratando de evitar o superar la Sin, leyenda negra. eso es, sin leyendas rosas ni negras, sin ninguna de las dos, Exacto. ¿verdad? Y Sí. con Alberto Donaire, de hecho en esa travesía seremos tres Albertos. Alberto Ujú. Donaire, pintor, humanista, y es alguien que lleva trabajando desde hace mucho tiempo en los orígenes también de nuestra civilización, indagando en Tartesos y en el simbolismo que el toro, dentro de nuestra historia prerromana, viene suponiendo para España. Y cómo a través de ese símbolo, el toro, de fortaleza, valentía, sacrificio, también se pueden explicar muchas cosas mucho más allá del ámbito del toreo, ¿no? Y luego, en octubre, dos travesías en el Círculo Polar Ártico, en Noruega. Una que nos llevará de Tromsø hasta Cabo Norte, hasta el punto más septentrional de Europa, en donde contaremos de nuevo con ese tándem que ya fue en el año pasado, que es Fernando López Mirones y Alberto Donaire. Dos Ujú. visiones, la de Fernando como zoólogo, biólogo, escritor e indagador de mitos o de animales totémicos como el oso polar, el lobo, el zorro, la orca. Y Alberto Donaire, que ha vivido en Suecia también y se ha dedicado también a indagar en esa parte de los samis, los que llamados lapones también, sobre todo los samis, ¿no? La cultura sami y la cultura chamánica, sus ritos, sus mitos, ¿no? El año pasado lo hicimos, fue un viaje maravilloso. Y luego en primicia, porque te voy a dar una primicia, o la vas a dar tú en este programa, Qué bueno. la Ujú. siguiente travesía, la de vuelta desde Cabo Norte hasta Tromsø, va a ser, yo me atrevería a decir, y no lo digo de verdad, no es una frase vacua, Sí. es una travesía histórica. Es una travesía histórica porque hemos reunido por primera vez en un barco a dos grandísimas figuras españolas de las regiones polares. A Sebastián Álvaro, Ujú. explorador, alpinista, documentalista, escritor, que fue quien dio vida a aquel inolvidable programa Al filo de lo imposible, que fue una serie Sí, de éxito internacional. sí, Pues sí. hemos juntado a Sebastián Álvaro con Javier Cacho, Caray. científico, escritor, divulgador, ha sido jefe en la base Juan Carlos I en la Antártida durante 3 campañas, formó parte de la primera expedición española a la Antártida, es un grandísimo divulgador y Sebastián Álvaro nos hablará del frío, de la montaña, del compañerismo, de las dificultades, de la responsabilidad, de cómo superar situaciones imposibles. Y Javier Cacho nos introducirá una vez más en la historia de la exploración polar, con figuras como Amundsen, Nansen, Scott, Franklin, Shackleton, en fin. Y junto a ellos, para completar la terna de esa travesía, Ángel Barral, habitual en nuestro programa de Oceanosofía, antropólogo, historiador, que nos hablará de algo muy interesante y es el papel que España jugó en esa aproximación al Ártico, delineando la figura del continente americano por la parte sur y por la parte norte. Porque España en la propia exploración polar no tuvo el papel que tuvieron los anglosajones o los holandeses o los americanos, pero sí que jugó un papel muy importante para hacer posible luego esa exploración polar, descubriendo el estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego, o navegando hasta Alaska o a Terranova, los pescadores vascos que llegaron hasta allí. Menudo, menudo cartel, ¿no? Los que tengan la fortuna de hacer ese viaje de vuelta de Cabo Norte a Tromsø, vaya fortuna, ¿no? Menudo Pues cartel. sí, sí, son travesías, las del Ártico, yo siempre digo que son travesías muy especiales. Evidentemente, en este caso, en ambos casos, ¿no? Por el cartel, por las personas que nos acompañan a bordo, que son gente que te invita a la reflexión, que te introduce en el estudio, en el conocimiento de esas regiones polares, que te hace tener puntos de vista diferentes o desde otros ángulos
sobre temas que nos ocupan, nos preocupan, pero además porque el Ártico es un lugar de una grandiosidad, de una grandeza. La luz de otoño del Ártico es espectacular, una luz ubicua llena de dorados que se reflejan en las nubes, en el agua, en las cumbres nevadas de las montañas, en esos bosques tapizados de verde y de bayas rojas de diferentes tonos, o en la posibilidad de ver orcas, rorcuales y ballenas jorobadas que normalmente hemos visto todos los años. Solamente ha habido una travesía, en la primera que hicimos el año pasado, que fuimos a Alta para ver el Museo de Alta, que es una joya antropológica, y eso, digamos, que nos impidió estar más tiempo en la zona donde se suelen ver las ballenas y las orcas, y en la travesía no vimos esas ballenas, a Ya. cambio doblamos Cabo Norte navegando. Y luego Ujú. las auroras boreales, porque estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para ver auroras boreales. Esas las hemos visto sin excepción en todas las travesías. Ni las ballenas ni las auroras boreales es algo que podemos garantizar, pero sí podemos decir que las auroras boreales han estado siempre presentes, las hemos visto y además, en fin, con una profusión, hemos visto verdaderos espectáculos, ¿no? Y Mm. las orcas y las ballenas habitualmente también las vemos, ¿no? Y eso es algo muy especial, muy especial. Pues ya me has contestado, porque es verdad que hacéis travesías por el Mediterráneo, el Egeo, el Tirreno, y el Ártico es una constante, ¿no? Por todo esto que nos acabas de contar, ¿verdad? Por todo esto que nos acabas de Sí, decir. porque... Dime, Dime, perdóname. dime. Sí, no, Ah, no, no, te iba a decir... simplemente... Sí, adelante, adelante. No, te iba a decir que el Ártico es, para nosotros, que vivimos en esta parte más meridional de Europa, quieras que no, también es algo, o es un paisaje diferente, es un mundo distinto, pero hay algo que por encima de todo está muy presente y es objetivo, que es la grandeza del Ártico, el Sí. esplendor de la naturaleza en el Ártico y el silencio del Ártico. Mm, De hecho, unas mm. cosas que hacemos es cuando avistamos ballenas y sobre todo están próximas al barco, es tratar de que la gente guarde silencio, tratar de que la gente contenga sus emociones verbalmente y escuche cómo sale, cómo expulsan las ballenas cuando respiran el aire por el espiráculo, ese Qué es bueno, ¿no? algo que te pone los pelos de punta. Pero es Ya, que ya. además el olor, el aliento de ballena, ¿no? Como se están alimentando arenques, llegas a oler ese olor a pescado, ese olor a arenque, ¿no? O cuando ves una aurora boreal, escucharlas en silencio, o cuando entras en una cala mientras está nevando y ves todas las laderas nevadas, una cala estrecha, circular, pues esos minutos de silencio son los que te conectan con el universo y con el Ujú. Ártico, ¿no? Qué bueno. No me gustaría despedirte, Alberto, sin hablar de la Antigua. Hemos hablado del Cervantes Saavedra, pero la Antigua es otro barco singular en el que organizáis todas estas travesías por el norte de Europa y por el Ártico, ¿no? ¿Qué tipo de barco es? Pues mira, es otro barco, otro velero histórico. En inglés ya sabes que se llaman tall ships. eh, Traducido podría ser barco grande o grandes barcos, ¿no? Barcos altos. Esos tall ships, esos veleros históricos, bueno, son barcos, yo siempre digo, son barcos con alma. Son barcos que, como te explicaba antes con el Cervantes, han tenido otras vidas. Y en el caso de la Antigua, pues también es un poco menos antiguo que la Antigua, que el Mm. Cervantes, perdona. En el caso del Cervantes hablábamos que era del 1934, en el caso de la Antigua es de 1957. Es un barco un poco menos antiguo, pero es un barco histórico que en su día fue un pesquero para faenar en las aguas del norte y que terminó o ha terminado sus días convertido, transformado en un velero dedicado a este tipo de travesías. También es un barco de una eslora muy aproximada, son 50 metros de eslora. En el caso de la Antigua son 16 camarotes dobles. Tanto en el Cervantes como en el Antigua, todos los camarotes tienen su baño, lo cual es importante y algo que no es habitual siempre en los barcos históricos de ese tamaño. Y eso, pues bueno, es un plus en comodidad y en intimidad, ¿no? Y a bordo de ese Antigua es donde, con el que navegamos o llevamos a cabo las travesías en el Ártico. Con él navegaremos, como te decía, en Lofoten en verano, en agosto,
y con él navegaremos en octubre hasta Cabo Norte y desde Cabo Norte hasta Tromsø. Bueno, seguro que hemos dejado a más de un oyente con los dientes largos, y pensando que no estaría nada mal hacer una de estas travesías que organizáis. Si quisieran obtener más información, con acudir a la web es suficiente, Alberto. Sí, la página web es www.oceanosofia.com, Sofía con PH. En la radio, en iVoox, en Spotify, también se puede encontrar fácilmente nuestro programa de radio, Oceanosofía, igualmente. Y si no, bueno, pues poniéndose en contacto con nosotros, ¿no? Una cosa importante es que ¿Sí? siempre y sin excepción hablamos con todas las personas que van a participar en las travesías, porque entendemos que es algo diferente a un viaje, es una experiencia por los lugares en los que navegamos y por esa convivencia estrecha a bordo de un barco. Entonces, siempre nos gusta hablar con todos los que desean participar en las travesías para que ellos conozcan en detalle en qué consiste la experiencia y para que nosotros podamos conocer un poco mejor la composición del grupo y si esa persona o ese viaje es adecuado para esa persona, ¿no? Así que siempre hablar. Pues dicho queda, y está bien hacer esta salvedad. Oceanosofía, la aventura del conocimiento en el mar a bordo de barcos espectaculares como el Cervantes Saavedra o el Antigua. Hemos hablado de ello con el director de Oceanosofía, con Alberto Zunzunegui, a quien agradecemos muchísimo, Alberto, que nos hayas acompañado a bordo de la Aruna. Mucha suerte en estas travesías, las que tenéis programadas para 2026, y larga vida a Oceanosofía. Un abrazo. Gracias, Jorge. A Son de Mar, la náutica en un podcast.